Gloria a Dios, aleluya. Hay poder en Jesucristo. Voy a hablar de este tema acerca del ministerio de Eliseo, como tema el ministerio de Eliseo. Y Lucas capítulo 4, verso 27. Libro del Evangelio de Lucas, capítulo 4, verso 27. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Quiero hacer un balance de este tema acerca de los milagros. Que el ministerio de Eliseo se ven 14 milagros. Pero quiero decirte que el evangelio no solo es de milagros. Porque el milagro más grande es la salvación del hombre y la mujer cuando acepta a Cristo. Porque ahí recibe el Espíritu de Cristo, Espíritu de vida, Espíritu de salvación, Espíritu de santidad. Es el Espíritu de Cristo cuando recibe a Cristo. Y lo sella el Espíritu Santo como propiedad de Dios al aceptar a Cristo. Eliseo, un profeta llamado genuino de Dios, con un llamamiento original de parte de Dios, no inventado por los hombres. Dios le dijo a Elías: ve, úngeme a Eliseo en profeta, como profeta en lugar tuyo, porque él va a quedar en tu lugar. Este hombre que Jesús menciona en Lucas 4, versículo 27, es Eliseo. Y muchos leprosos habían en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. El primer milagro, Segunda de Reyes 2:14. Segundo milagro, Segunda de Reyes 2:27. Tercer milagro, Segunda de Reyes capítulo 3 verso 17. Cuarto milagro, Segunda de Reyes capítulo 4 verso 5, verso 6, verso 7. Quinto milagro, Segunda de Reyes capítulo 4 versos 16 y 17. Sexto milagro, Segunda de Reyes capítulo 4 verso 35, 36. Séptimo milagro, Segunda de Reyes capítulo 4 verso 40, 41. El número 8 milagro, Segunda de Reyes capítulo 5 verso 14. El 9 milagro, Segunda de Reyes capítulo 5 verso 27. El 10 milagro, Segunda de Reyes capítulo 6 verso 6 verso 7. El 11 milagro, Segunda de Reyes capítulo 6 verso 17, 18, 19, 20. El 12 milagro, Segunda de Reyes capítulo 6 verso 23. El 13 milagro, Segunda de Reyes capítulo 7 verso 1, verso 16 y 17. 14 milagro, Segunda de Reyes capítulo 13 versículo 21. Pero ¿sabes qué? Me llama la atención al leer el libro de Segunda de Reyes, estos 13 capítulos primeros. Los milagros están de Eliseo desde el capítulo 2 hasta el capítulo 13 de Segunda de Reyes. Este Eliseo oró por un hombre llamado Ben-Hadad y no se sanó. Me impacta eso. Es que no todo es milagro. El evangelio, lo primordial es que las almas se salven. ¿Sabe que Jesucristo sanó de lepra a 10 leprosos? En Lucas, en el capítulo 17, encontramos eso. Sanó a 10 leprosos, pero no les perdonó sus pecados. Ellos recibieron el milagro porque ellos pidieron misericordia. A los 10, oiga, a los 10 los sanó. Pero dice la Biblia que un samaritano extranjero fue el único que vino, pasado un tiempo, vino a Jesús pidiéndole perdón. Y Jesús perdonó sus pecados.
Ese se salvó. Los otros 9 se fueron al mundial. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Es que a Dios le interesa tu alma, salvar mi alma de la condenación eterna. Es el milagro más grande que puede recibir un hombre y una mujer. Ben-Hadad no se sanó, Eliseo oró por él, hasta lloró por él. En Segunda de Reyes, en el capítulo 8, el verso 10 hasta el 15, hallamos a Eliseo orando por este hombre y hasta lloró. Y Jehová no hizo el milagro. Es que los hombres no sanan. Es que los hombres no hacemos milagros. Es el Espíritu Santo que hace los milagros. Es Dios quien hace los milagros. Dios le dijo que no lo iba a sanar. Es que cuando Dios dice algo, nadie lo puede cambiar. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Hay muchas equivocaciones hoy en día, tantos engaños. Hay hombres que se creen más grandes que Eliseo, que Elías, más grandes que Pablo, que Pedro. 14 milagros hay en la vida de este hombre Eliseo, en el ministerio de Eliseo. Desde el capítulo 2 de Segunda de Reyes hasta el capítulo 13. Y muchos que andan ofreciendo milagros por aquí, milagros por allá, milagros por acá. No preocupándose que las almas se salven, que reciban el milagro más grande, que reciban a Cristo, que reciban la sanidad del alma, la salvación del alma, la libertad del alma. Hay almas que están cautivas al pecado. Hay almas que están contaminadas en el pecado y necesitan oír la palabra de un siervo de Dios que les diga que Cristo salva, sana, libera por la palabra, por su sangre eficaz que salva, por su espíritu que salva, el espíritu de Cristo, ese espíritu de salvación. Romanos capítulo 8, verso 2, verso 15. Romanos capítulo 8, verso 2, verso 8, 9 y 15. Ahí hallamos el espíritu de salvación, espíritu de Cristo. Y Jesús se refiere al ministerio de Eliseo en este capítulo 4 de Lucas, versículo 27. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el sirio. Es que los milagros no le corresponden al hombre en hacerlo. Es Dios quien los hace. Eliseo oró por Ben-Hadad y no se sanó, no recibió el milagro. Segunda de Reyes, capítulo 8, verso al 15. No andes ofreciendo milagros. Que tú no haces milagros, Dios hace los milagros. Los milagros van a acontecer cuando Dios quiere, a donde Dios quiere y con quien Dios quiere. Los milagros no ocurren por el invento de un hombre, no se dan por los sentimientos ni pensamientos de un hombre, es cuando Dios quiere. Estamos en los últimos tiempos, hay gente que anda atrás de señales. Anda atrás de los prodigios y van a ser engañados. Ten cuidado que te importe más la salvación de tu alma. Estos se enojaron, dice, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira por lo que Jesús estaba hablando. Jesús dijo, Dios solo quiso sanar a Naamán, el sirio. Eliseo no podía hacer milagros. Era Dios en el ministerio de él. 14 milagros encuentro al leer este libro de Segunda de Reyes, desde el capítulo 2 al capítulo 13.
Son 14 milagros lo que encuentro en la vida de Eliseo en el ministerio. No más, no fueron 50, no fueron 70 ni 80. Y hay muchos que quieren hacer más milagros que Eliseo. Hay muchos que están siendo tentados por el diablo que quieren hacer milagros más grandes que los que Cristo hizo. Que quieren hacer más milagros que mi Señor Jesucristo. Que quieren hacer más milagros que Moisés. ¿Sabe que esa es una tentación del diablo? ¿Para qué quiere usted los milagros? Para que la gente lo admire, para que la gente lo aplauda, para que la gente lo alabe a usted. No es eso el ministerio. El ministerio significa obediencia, sacrificio a Dios. Ministerio significa ser un servidor de Dios en todas las áreas. Si te toca barrer el templo, si te toca chapear la yarda del templo, si te toca asear el baño del templo. No importa qué ministerio tengas, seas apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro. Si andas en una nube falsa, en una nube vana, bájate de esa nube antes que te bajen y te golpees muy duro. ¿Qué te importa de las almas? ¿Su salvación o te importan las sanidades, los milagros más? 10 leprosos sanó Jesús, pero 9 no recibieron a Cristo. 9 no recibieron el perdón de los pecados. Solo aquel samaritano que pasado un tiempo después de que recibió la sanidad vino a Cristo. Y Cristo le dijo, tu fe te ha salvado, tus pecados te son perdonados. ¿Y los otros 9 en qué quedaron? Entonces, lo primordial del evangelio no son los milagros, no son las sanidades, es la salvación del alma. Eso quiero que entendamos como ministros de Dios. Que las almas sean salvas del engaño de Satanás, del engaño de los falsos predicadores, que sean salvas del infierno, de la condenación eterna. Eso es lo primordial del evangelio, eso es el interés de Dios. Que prediquemos y enseñemos el evangelio para que las almas se salven. Ese es el deseo de Dios. Recibiréis poder, dice la palabra. Pero mire para qué. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Para eso nos dan el Espíritu Santo, para la predicación, para que las almas se salven. Qué bien cuando Dios sana y hace milagros. Pero usted no va a obligar a Dios a sanar ni a hacer milagros. Es cuando Dios quiere. Yo creo en los milagros. He visto el poder de Dios. He visto la gloria de Dios. Pero tengamos cuidado en querer manipular o obligar a Dios que haga milagros. Interésese por las almas que sean salvas, que se salven, que sean limpias del pecado, con la sangre de Cristo, con el Espíritu de Cristo, por medio de la palabra, por medio de la regeneración por el Espíritu Santo. Los milagros en tiempos del profeta Eliseo, yo encuentro 14 milagros nomás. Ese fue el ministerio de Eliseo. Esos fueron los milagros que ocurrieron en su tiempo. ¿Cuál es tu interés por predicar el evangelio? ¿Cuál es tu deseo por predicar el evangelio? ¿Cuál es tu mayor deseo? ¿Que las almas se salven o que hagan milagros y sanidades para que tú seas reconocido? ¿Para que hablen bien de ti? ¿Cuál es tu deseo? ¿Buscas tu propia fama o buscas la fama de aquel que murió en la cruz del Calvario por salvar vidas? Aleluya. Dije,
Los milagros van a acontecer cuando Dios quiere y donde Dios quiere y con quien quiere. Así como Cristo lo profetizó en Lucas capítulo 4, verso 27, que solo a Naamán se le hizo ese milagro de parte de Dios. Y los demás leprosos no recibieron nada. Y tenemos ejemplo en el ministerio de Eliseo, Segunda de Reyes, capítulo 8, al verso 10 al 15. Segunda de Reyes, capítulo 8, verso 10 al 15. Ben-Hadad no se sanó, Dios no lo sanó. Es que a Dios le interesa más el alma de un hombre y una mujer, salvar el alma de un hombre y una mujer. Jesucristo siempre decía, antes de sanar a muchos les dijo, tus pecados te son perdonados, y después le hacía el milagro, porque a Él le interesa la salvación del alma primero. Que ese sea tu deseo y mi deseo, que las almas se salven al predicar el evangelio de Cristo, al predicar a Jesucristo crucificado en la cruz del Calvario, sepultado y resucitado al tercer día, y que subió a la diestra de Dios Padre, y que estamos esperando su segunda venida. Cristo viene pronto. Él viene pronto en su segunda venida. Iglesia amada, acepta a Cristo, amigo, amiga, acepta a Cristo para que reciba el Espíritu de Cristo, Espíritu de salvación, y seas lavado con su sangre. Cristo viene. Amén y amén.